¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora ven este video. Bueno, vamos a trabajar sobre el contenido de la novena semana del curso. Vamos a ver las máquinas de registros y esa es la primera parte. Ok, vamos a ver primero una motivación, como es usual. Vamos a ver, pues, eh, qué son las máquinas de registros y luego unos ejercicios. Intuitivamente podemos pensar las máquinas de registros como un pequeño lenguaje ensamblador. Esto remontarse a lo que aprendieron en ensamblador, de alguna manera les va a facilitar entender el funcionamiento de esas máquinas. Es decir, no va a ser nada nuevo para ustedes, solo cambia que no van a tener eh, tantas instrucciones, pero bueno, ya iremos viendo. Bueno, de hecho la introducción la vimos en el capítulo 1. Y luego, como siempre, unos ejercicios. Bueno, pues como vimos en el capítulo 1, hay muchas formas de formalizar el concepto de calculabilidad o de computabilidad. En este caso, nos toca profundizar en las máquinas de registros. Bueno, nuestro primer objetivo es mostrar que todas las funciones parciales recursivas generales también son computables mediante máquinas de registros. Eso nos va a permitir aplicar todo lo que hicimos en el capítulo 2 eh, para ver que muchas funciones cotidianas son computables para máquinas de registros. Allá lo hicimos con funciones recursivas en el capítulo 2. Aquí lo vamos a hacer con máquinas de registros. Y bueno, esto no lo vamos a ver esta vez, lo veremos la siguiente. Bueno, usando esto, vamos a construir un programa universal, es decir, se acordarán, esto también lo vimos en el capítulo 2, un programa para calcular la función parcial phi, w, phi de wx, que no es más que el resultado de aplicar el programa codificado por w a la entrada x. Si recuerdan, w representaba la codificación de un programa. Bueno, eh, repasemos lo que vimos en el capítulo 1. Una máquina de registros, cualquier máquina de registros solo puede estar conformada por, o cualquier programa de máquina de registros puede solo tiene tres instrucciones. Incrementar R, cuyo efecto es aumentar el contenido del registro R en 1, y la máquina pasa inmediatamente a la siguiente instrucción del programa. Si es que hay, si ya es la última instrucción, pues ya se acaba el programa. Para. El otro es decrementar R. Ajá, incrementar R lo denotamos con I mayúscula de R y decrementar R con D minúscula de R. D mayúscula de R, perdón. Y bueno, el efecto de esa instrucción depende del contenido del registro R. Si ese número que contiene ese registro es distinto de 0, pues lo decrementa en 1 y la máquina no pasa a la siguiente instrucción, sino la siguiente de la siguiente, 2 más. Pero si el número en el registro es 0, la máquina simplemente pasa a la siguiente instrucción. Dicho de otra manera, la máquina intenta disminuir el registro R y si tiene éxito, se salta una instrucción. Jump Q o jump, salto, que denotábamos por J mayúscula Q, donde Q es un número entero, positivo, negativo o cero. Y lo único que hace es saltar dependiendo de si es positivo, negativo o cero, el número, el Q que le dijimos. Pero no afecta a ningún registro. Todos los registros que tenga el programa quedan sin cambios. Entonces, la máquina toma como siguiente instrucción la QSM instrucción que sigue a esta en el programa, si Q es mayor o igual que 0, o el valor absoluto de Q
ésima instrucción que precede al jump Q, si Q es menor que cero. Y bueno, la máquina se detiene si no existe tal instrucción en el programa. Y bueno, tenemos un efecto especial que la instrucción J0 da como resultado un bucle en que la máquina ejecuta esa instrucción una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque no le estamos diciendo que vaya, le estamos diciendo que se quede en esa instrucción, porque le dimos un cero. Si fuera menor que cero, se va hacia arriba. Si fuera mayor que cero, se va hacia abajo. Pero si le damos cero, ahí se queda ciclado. Bueno, vamos a suponer que f es una función parcial de aridad n sobre los naturales. Posiblemente habrá un programa P tal que si iniciamos una máquina de registros que tiene todos los registros a los que P se refiere, recuerden, la suposición es que tenemos una cantidad infinita de registros, pero como nuestros programas son finitos, entonces no podemos hacer referencia a una cantidad infinita de registros. Bueno, entonces, si tenemos x1 hasta xn en los registros desde 1 hasta n y 0 en los demás registros y aplicamos el programa P, entonces se deben de cumplir las siguientes condiciones. Bueno, si la función f eh, con sus parámetros desde x sub 1 hasta x sub n está definida, entonces el cálculo finalmente termina, y eso es importante, con el valor de la función f de x1 hasta xn, como está definida debe tener un valor, va a quedar en el registro 0, es lo que vamos a suponer, lo que debemos de procurar hacer cuando hagamos un programa de máquina de registros. Y bueno, ¿cómo va a terminar este programa? Pues buscando la P más ésima instrucción, donde P es la longitud del programa. Recuerden que esas son las condiciones en la cual el decremento, por ejemplo, o el jump va a buscar. Dicho de otra manera, si queremos que el programa termine, tenemos que mandarlo a la siguiente instrucción, a la última de nuestro programa. Bueno, la otra es que si no está definida f en sus argumentos desde x1 hasta x sub n, entonces el cálculo nunca va a terminar. Bueno, si existe tal programa P, recuerden que hay problemas que no podemos resolver con computadoras, digámoslo así. Entonces, si existe el programa P, decimos que P calcula F. Bueno, vamos a ver. Cuando iniciemos la ejecución de un programa, hay tres posibilidades. La primera es que se cicla, ¿no? Se ejecuta para siempre. Estamos hablando hipotéticamente, por supuesto, ninguna computadora real tiene vida infinita, ¿verdad? La segunda, vamos a llamarla así, podría detenerse bien al buscar la primera instrucción que no está allí. Y podría detenerse mal, ya se ha intentado saltar algún lugar antes del inicio del programa o intentar avanzar a una instrucción inexistente después de la última instrucción del programa. Bueno, nuestra decisión de que el programa P calcule F, eh, vamos a decidir que no nos gustan las paradas incorrectas. Y esto va a ser, eso es conveniente para ejecutar programas de principio a fin. Algunos ejemplos, la función suma x más y se calcula mediante un programa de máquina de registros que vimos en el capítulo 1. En el capítulo 1 también vimos algunas, vamos a llamarlas así, como es usual, subrutinas básicas. Clear R, borrar el registro R. Move from R to S, se borra el registro R. Lo mueve, sí, mueve el contenido de R a S, pero se borra el registro R. Y copy from R to S using T, es decir, el registro hace copia de R a S usando T, el registro R no cambia. Y tomamos como
auxiliar, recuerden, en el capítulo 1, el registro T para hacer esa copia. Bueno, esas rutinas tienen longitud 3, 7 y 15 respectivamente, como ya vimos. Bueno, un ejemplo trivial. La función constante cero de aridad n se calcula mediante el programa vacío y por nuestro programa de 3 líneas para borrar el registro R. Entonces, ¿qué hacemos? Decrementa el registro cero. Recuerden, decrementa, ¿qué hace? Si el registro cero es mayor que cero, lo decrementa y salta, ajá, y salta dos más, ¿no? Decrementa a cero. Si no es cero, el registro cero no contiene cero, entonces se va dos instrucciones atrás. J menos 2 significa ve dos instrucciones atrás. Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces vuelve a hacer el ciclo. Ya que sea cero, entonces lo que hace es pasar a la siguiente. Ajá, y la siguiente que hace, pues ir dos más a esta y esta. Ya no hay instrucciones y por lo tanto el programa pararía. Bueno, pues sí, las flechas son para gráficamente ver lo que hace el programa. No son parte del lenguaje, ¿verdad? Simplemente es una ayuda eh, pedagógica. Bueno, al agregar algunas instrucciones de incremento, podemos ver que cualquier función constante total se calcula mediante algún programa de registros. Este era para cero, pero pues simplemente después de cero podrían estar incrementando un registro eh, y luego transferirlo al registro cero cuando termine de hacerse, cuando ya sea cero, y con eso pues incrementaríamos y calcularíamos cualquier función constante. Otro ejemplo es la función sucesora de aridad 1, s de x igual a x más 1. Bueno, se calcula mediante el programa que mueve el contenido del registro 1, llámese número 1, al registro 0 y luego incrementa el número. Entonces, del registro 1 toma pues la X, el contenido del registro 1, digamos, y luego, si este ya es 0, eh, si es 0, entonces salta esta y se va para acá, perdón, cuando sea 0, se va, ¿no? Esa incrementa a 0 y luego se sigue a la siguiente que ya no hay nada y pues ya. Pero entonces hace un jump a 3, luego incrementa el registro 0 y lo va a hacer esto tantas veces como las veces que decrementa el registro 1. Y luego se regresa, ¿verdad? Hasta que ya cuando sea 0, pues el programa terminaría. La función de proyección I sub n a la k es calculada por el programa de 7 líneas que mueve el contenido del registro n al registro 0. Bueno, como ustedes saben o recuerdan, las funciones recursivas primitivas están formadas a partir de la función 0, la función sucesor y la función proyección, que son las básicas. Pero bueno, también tenemos la composición de funciones. Y es lo que queremos hacer, demostrar que la clase de funciones parciales calculadas por programas de máquinas de registros es cerrada bajo composición, lo que ya vimos cómo se hace, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que significa eso? Significa que si tenemos funciones f y n funciones g sub 1 hasta n, podemos formar la función h del, de la tuple x aplicando f a g de 1 con ese mismo argumento y hasta g de n de ese mismo argumento. Entonces queremos ver que si estas tienen programas de máquina de registros, pues entonces la composición h de la tuple x, pues también la podemos calcular.
Fíjense que esto implica encadenar varios programas. Intuitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Primero calcular G1 de X, G2, G3, etcétera, hasta Gn de X. Ujú. Y después tendríamos que, apoyándonos en los resultados que nos dejen esas funciones, tenemos que aplicar esos resultados a la función f. Como aquí dice, eso implica encadenar varios programas. Eh, un poco la idea, o no un poco, la idea es hacer lo que hacían en ensamblador cuando les enseñaban a usar el macroensamblador, algún macroensamblador. ¿Qué hacían? Tenían rutinas, ¿verdad? Que la idea siempre, ¿verdad? Quiero hacer un cálculo eh, y para hacer ese cálculo, pues hago pedacitos, voy solucionando por pedacitos y después encadeno todo. Entonces en el macroensamblador lo que hacían era eso, ¿no? Cargar, lo que hacía es cargar adecuadamente eh, esas subrutinas, ensamblarlas y ligarlas. Entonces, ahorita vamos a ver, el lema que vamos a ver a continuación justamente sirve para eso, para ligar eh, o encadenar esos programas. Ok, por supuesto, claro, eso el macroensamblador lo hace automáticamente, ustedes no tienen que preocuparse por esto, pero aquí sí tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Debemos tener cuidado para asegurarnos de que un programa no tropiece con la basura dejada por un programa anterior, pero también que no borre los datos que necesita un programa posterior. Bueno, entonces sabemos lo que significa que P calcule F. ¿Qué significa? Que cuando le proporcionamos a P las condiciones ideales, ¿qué significa eso? La entrada va a estar en los registros desde 1 hasta K y los otros registros están vacíos. Entonces P va a regresar en el registro 0 el valor de la función, si este valor está definido. Si no está definido, pues ya sabemos lo que pasa. Pero necesitamos un programa que sea menos complicado. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué pasa si las condiciones no son ideales? Bueno, vamos a hacer estas suposiciones. Supongamos que la entrada está en los registros R sub 1 hasta R sub K. Estos son K números distintos. Noten, no necesariamente consecutivos y no necesariamente en orden creciente. Es decir, cuando hagamos un programa de máquina, eh, el número de los registros que usemos no deben de ser consecutivos. R sub 0, R sub 1, ¿verdad? Y pueden ser, pueden usar los registros que quieran, en el orden que quieran. Ajá. Y bueno, vamos a suponer que no queremos prometer que los demás registros están vacíos, es decir, podemos pensar que están, no debemos de decir, seguro todos los demás registros están vacíos. No, eso no podemos hacer. Bueno, además queremos un programa que no borra ni altera el contenido de los primeros S registros para algún número grande S. Queremos que la información de esos registros se mantenga segura. Eso es, eh, pues precisamente para que los valores que vamos dejando sirvan para el siguiente programa y que el siguiente programa, y no dejarle basura a ese programa. Bueno, esto que hemos visto lo podemos dar una definición para establecer precisamente qué queremos. Bueno, la definición es esta. Supongamos que f es una función parcial de aridad k y q es un programa que usa los registros de r sub 1 hasta r sub k. Esos son números naturales distintos. Eso sí vamos a suponer que son números naturales distintos. No hay repetición entre r sub 1 hasta r sub k. Y s y t son números naturales también. Bueno, entonces decimos que q calcula f a partir de los registros r sub 1, r sub k, deja el resultado en t o en el número en el registro denotado por t
sin cambiar S, preservando S. Si cada vez que iniciamos una máquina de registros, con suficientes registros, con el programa Q y con A sub 1 hasta A sub K en los registros desde R sub 1 hasta R sub K, entonces no importa lo que haya inicialmente en los otros registros. Entonces vamos a tener los siguientes resultados finales. ¿Qué debería de ocurrir? Que si f de A sub 1 hasta A sub K está definida, entonces el cálculo finalmente se detiene. Es decir, se detiene buscando la primera instrucción inexistente. ¿Y cuál es la Q más unésima instrucción? Donde Q es Q sub minúscula la longitud del programa Q. Y el valor de la función en f de A sub 1 hasta A sub K queda en T. Y los primeros S registros, es decir, los registros desde 0 hasta S-1, contienen los números que tenían inicialmente, excepto posiblemente en T. Entonces no vamos a alterar el contenido de esos números. Si f de A sub 1 hasta A sub K no está definida, entonces vamos a decir que el cálculo nunca se detiene. Bueno, como caso especial, podemos decir que el programa Q calcula f a partir de los registros desde 1 hasta sub k en 0, preservando 0, entonces Q calcula f en el sentido definido originalmente. Eso lo que quiere decir es, bueno, vamos a dejar el valor de la función en 0 y debo de garantizar que no voy no voy a alterar lo que esté en 0. Bueno, lo contrario no es del todo cierto debido a la cuestión de si los registros están inicialmente vacíos. Bueno, justamente el siguiente lema, que va a ser muy importante para las construcciones que vamos a hacer en esta sesión, es muy importante y dice que podemos entender lo que pide la definición anterior. Que dice el lema. Supongamos que el programa P calcula la función parcial f de aridad K. Sean desde R sub 1 hasta R sub K números naturales distintos, sean T y S números naturales, entonces podemos encontrar un programa Q que calcule f a partir de R sub 1 hasta R sub K, dejando el resultado en T y preservando, como ya dijimos, los primeros S registros. Bueno, para la prueba, sábeme la dirección más grande en P. ¿Cómo vamos a interpretar dirección? El número más grande, tal que alguna instrucción de incremento o decremento en P direcciona el registro M. El mayor registro que se usa en el programa. Probablemente M es mayor que K. Es decir, como K son los argumentos, pues como ya ustedes saben, normalmente necesitamos más registros para poder manipular los valores de esos argumentos, o en este caso los registros. Eh, si no es mayor que K, si M es mayor que K, aumente M para que sea K más 1. Entonces sea J el mayor de los números desde S hasta R sub 1 hasta R sub K. Bueno, aquí está el programa Q. Copiamos el primer argumento a J más 1. J más 1, recuerden, es el mayor de estos. Eso garantiza que no es un registro que no está usando por lo que hace los argumentos de P. Entonces, R sub 1 lo pasamos a J más 1 y usamos el siguiente, J más 2. R sub 2, copiamos R sub 2 a J más 2 usando J sub 3, etc. Como tiene K argumentos, entonces R sub K lo copiamos en J más K usando J más K más 1. Luego borramos J más K más 1, borramos J más K más 2 y así es la J sub M. Y luego reubicamos, gracias a J, reubicamos el programa P. Y bueno, pues para terminar, movemos de J a T, si J es distinto de
Es caso reubicado por J, significa que J se agrega a la dirección de todas las instrucciones de incremento y decremento. Por lo tanto, el programa reubicado opera en los registros desde J hasta J más M, exactamente como operó P en los registros desde 0, 1 hasta M. Bueno, como P calcula F, el programa reubicado dejará F de A sub 1 hasta E sub K si está definido en el registro J. Ese es nuestro ligador, digamos, ¿sale? Y luego el programa Q entonces mueve J al registro T. Bueno, excepto en el registro T, el programa deja los registros 0, 1 hasta J más menos 1 sin alterar. El siguiente mapa ilustra cómo Q usa los registros. Como dijimos, no debe de borrar los primeros J. Es decir, desde el registro 0 hasta J menos 1 quedan intactos. En J deja la salida. Desde J más 1 hasta J sub K deja la entrada. Y del J más K más 1 hasta el J más M, pues eso es lo que va a ser todo nuestro espacio de trabajo. ¿Okay? Y bueno, como ya dije, va a ser una herramienta útil siempre que necesitemos unir diferentes programas. Bueno, como nuestra primera aplicación de este lema, podemos demostrar que la clase de funciones parciales computables por máquinas de registros es cerrada bajo composición. Entonces, el teorema dice, la clase de funciones parciales computables por máquinas de registros es cerrada bajo composición. Es decir, siempre que tengamos programas de máquinas de registros que calculen funciones parciales f, g sub 1 hasta g sub n, de las cuales se obtiene h por composición, entonces podemos hacer un programa que calcula la función parcial h. Bueno, entonces, bueno, esta es la composición. Y supongamos, ¿verdad?, que la función parcial h de la unidad k se obtiene por la composición de f y g de sub 1 hasta g sub n. Vamos también a suponer que tenemos programas que calculan f, g sub 1 hasta g sub n. Entonces queremos hacer un programa que calcule h. Bueno, es lo que les adelantaba hace ratito. Calculamos g1 a partir de... Noten lo importante de no alterar los primeros registros, porque son donde se va a guardar la tupla. Entonces, todos van a necesitar el parámetro de h. Todos los programas, porque todos calculan eh, el parámetro de h se vuelve el parámetro de g sub 1 hasta g sub n. Entonces, bueno, calculamos g1 a partir de 1 a k, lo dejamos en k más 1 y conservamos k más 1. No lo alteramos. G2, de nuevo, toma del registro 1 hasta el registro k, lo deja el resultado en k más 2 y nos quedamos, no alteramos el valor de k más 2. Y así sucesivamente. Todos, noten, usan los mismos registros, por eso es importante mantenerlos. Lo van dejando en registros sucesivos a partir del K más 1, K más 2 hasta K más N, y conservamos K más N. Y luego, pues ya muy fácil, calculamos F a partir de, de donde dejaron sus resultados G1, G2, etcétera, hasta G sub N, hasta G sub N, ajá, esos son los resultados que fuimos dejando, y como ya sabemos, todos los programas de máquinas de registros dejan el resultado en el registro 0, y obviamente no alteramos el registro 0. Bueno, aquí nos basamos en el lema para proporcionar los componentes del programa. Bueno, observemos que para que el programa se detenga necesitamos que las funciones desde G1 hasta Gn estén definidas y necesitamos que f esté definida, obviamente en los valores que arrojen G sub 1 hasta G sub n.
Bueno, como un pequeño ejemplo, supongamos que h está dada por la ecuación esta. H de x y z es igual la composición de f con g de z y, 7 y x. Obviamente debemos de tener programas de registros para f y g. Bueno, entonces del teorema anterior se deduce, perdón, que h es computable por alguna máquina de registros. ¿Cómo podríamos escribirlo en términos de funciones recursivas? Pues h de x y z es quién. A g le tenemos que aplicar z y y. Pues simplemente tomamos de esta tupla de aridad 3, tomamos el tercer elemento, z, para obtener esta z. De nuevo, de la tupla con aridad x, y, z, tomamos el segundo elemento, que es y, para obtener esta y. Y eso se lo pasamos a g. Luego, podemos definir la constante K7 de x, y, z, que siempre nos va a regresar 7. Y luego, para esta x final, pues lo mismo. Para esta tupla, hacemos proyección sobre su primer elemento, que en este caso es x. Bueno, entonces aplicamos el teorema dos veces. Primero para obtener la composición esta, g aplicado a i3 sub 3 super 3 de x y z y a i sub 2 sub 3 de x y z. Y luego pues ya podemos obtener h. Bueno, la moraleja de este ejemplo es que podemos poner libremente las variables donde queramos y aplicar composición con funciones de proyección para justificar lo que hemos hecho. En particular, si tienen h de x1, x2 hasta xm, f de lo que sea, donde cada espacio en blanco se llena con algún xy o alguna constante, entonces a partir de un programa para f podemos obtener un programa para h. Que pues ya saben, es usual en lenguajes de programación, ¿no? En cualquier lenguaje de programación. Podemos poner como parámetros constantes, podemos poner en cualquier orden los argumentos, etcétera, conforme a lo que necesitemos. Ok, pero bueno, pues realmente no hemos eh, dado un programa para una sola función interesante. Bueno, por eso necesitamos un resultado de cerradura más, que es cerradura bajo recursividad primitiva. Es decir, lo que ya sabemos también por capítulos anteriores. Por el capítulo 2. Si h se obtiene de f g mediante recursividad primitiva, que es la receta para la recursividad primitiva, ¿verdad? Cuando tengo una tupla y el caso base, cuando es cero, pues lo va a resolver la función f de x. Cuando es y más 1, entonces por recursión lo calculamos a partir de un llamado recursivo con un elemento menos, h de x, y. Y bueno, también le pasamos x y y para que podamos seguir eh, trabajando sobre el parámetro hasta que llegue a cero. Y bueno, si tenemos además programas de registros para FG, entonces podemos también obtener un programa para H, es decir, eh, para una función que esté definida en términos de recursividad primitiva. Bueno, si en el caso está que la tupla X sea vacía, es decir, no haya, pues tenemos el caso particular de una función h definida por recursión primitiva, pero de un solo argumento. Recuerden que en ese caso, acá tenemos que tener algún número n. No, y acá ya no podemos tener una función como acá. Acá tiene que ser una constante. Bueno, y si tenemos un programa para g, entonces queremos saber si podemos obtener un programa para h. De nuevo, recuerden, esta es una definición recursiva. ¿Por qué? Porque algo
en un valor está definido en términos de sí mismo, pero con un valor menos, un número menos. Bueno, de aquí vamos a deducir que todas las funciones recursivas primitivas, en particular las del capítulo 2, pues también son computables por máquinas de registros. Y finalmente veremos que el clase de funciones computables de máquinas de registros incluye mucho más que los simplistas con los que comenzamos. Pero bueno, siempre acostumbramos a empezar por ejemplos simples o por eh, definiciones simples, programas simples, etcétera, y poco a poco vamos aumentando la complejidad de lo que se puede obtener. Bueno, entonces tenemos este teorema. La clase de funciones parciales computables por máquinas de registros es cerrado bajo recursividad primitiva. La prueba es la siguiente. Supongamos que h es la función parcial de aridad de n más 1, obtenida por recursión primitiva a partir de las funciones parciales f y g. Eso es lo que queremos hacer. Y supongamos, necesitamos obviamente para poder construir h, programas de registros tanto para f como para g. ¿Okay? Bueno, ¿qué vamos a establecer? Que el programa comenzará con los parámetros x sub 1 hasta x sub n y y en los registros 1, 2, n hasta n más 1. Y va a estar en n más 1. Y es el valor en el que en ese momento estoy haciendo la recursión. Bueno, el programa pondrá finalmente h de x de t en el registro 0, primero para t igual a 0, luego para t igual a 1, y así sucesivamente hasta t igual a y. El número t lo vamos a mantener en el registro n más 2, que inicialmente pues va a contener 0. Bueno, el siguiente mapa ilustra este uso. El registro 0 va a contener h de x de t. El registro 1, pues el valor del primer argumento, así hasta el registro el del enésimo argumento. El n más 1 va a contener y menos t, que es el que nos va a permitir ir llevando la cuenta, digámoslo así, de cuántas veces nos falta seguir haciendo llamados recursivos. El n más 2 va a tener a t. Y finalmente, n más 3 va a ser, de n más 3 en adelante, va a ser nuestro espacio de trabajo. Bueno, entonces, aquí vemos, ¿no? Calcula f desde 1 hasta n, lo dejas en 0 y preservas los n más 3 registros. ¿Sale? Obviamente, eso incluye estos. Recuerden, como empezamos en el registro 0, pues acá tenemos, no lo pelen, donde empieza el del espacio de trabajo, pues es espacio de trabajo, no los tiene que preservar. ¿Ok? Entonces, pues decrementamos n más 1, aquí tenemos un jump, una estrella más 3. Aquí, en la primera, es empezar el loop. Aquí, cuando terminemos, ya terminamos. Calcula g desde 1 hasta n, lo pones en n más, perdón, g desde 0, 1, n hasta n más 2 y lo pones en 0, preservando n más 3. Luego aumentamos t en 1 y luego pues repetimos el loop. Cuando ya hemos hecho el trabajo, pues tenemos que saltar a la primera instrucción, a la instrucción siguiente, de la cual hayamos eh, a la siguiente de la última instrucción de todo nuestro programa. Perdón. Ajá, entonces, ¿qué es estrella? Pues es la longitud del programa que se utiliza para G. Entonces, para terminar, pues estrella más 3 cuando ya sea ahora, cuando ya hemos hecho el trabajo. Y pues para regresar, pues es estrella más 3. Menos estrella más 3, perdón. Porque tenemos que ir para atrás.
Bueno, tenemos que ver que este programa debería ser correcto. Entonces vamos a establecer lo siguiente. La afirmación es que cada vez que llegamos a la instrucción de n más 1 al comienzo del ciclo, después de ejecutar el ciclo k veces, ¿qué vamos a tener? Que el registro 0 contiene h de k, porque ya hicimos k veces el cálculo. El registro n más 1 contiene y menos k. El registro n más 2 contiene k. Bueno, esta afirmación, pues, como hacemos demostraciones de la corrección de los programas, se les llama invariantes de ciclo. Y obviamente, pues tenemos que demostrar por inducción, como es habitual en programas con ciclos, sobre k. Para k igual a 0, cuando llegamos a dn más 1 sin haber ejecutado el bucle en absoluto, el registro 0 contiene f de x, que es h de x0. El registro n más 1 no se modifica, por lo tanto contiene todavía y el registro n más 2 sigue siendo 0. Ahora veamos el paso inductivo. En el k más unésimo paso por el ciclo, decrementamos el registro n más 1. Según la hipótesis inductiva, anteriormente contenía y menos k, por lo cual ahora contiene y menos k más 1. Incrementamos el registro n más 2. Anteriormente contenía k, por lo que ahora es k más 1. Y en el registro 0 ponemos g de h de la tupla x con k, la tupla x y k, la composición de eso, que no es otra cosa más que h de k más 1. ¿Vale? Entonces, por inducción, la afirmación se cumple cada vez que iniciamos el ciclo. El programa se detiene cuando iniciamos el ciclo con 0 en el registro n más 1. En este punto hemos hecho el ciclo y veces por la afirmación y el registro 0 contiene h de x, y, como se deseaba. Bueno, cuando la tupla x sea vacía, es decir, cuando solo tengamos la definición por recursión primitiva de aridad 1, pues pueden modificar el programa fácilmente. Bueno, entonces, ¿cómo usamos los registros? Pues el registro de 0 tiene h de t. El registro 1 tiene y menos t. El registro 2 contiene a t. Y el registro 3 en adelante es el espacio de trabajo. Y bueno, aquí está el programa. Recuerden, esto es cuando la recursión primitiva es de un solo de aridad 1. Entonces simplemente hacemos i de 0. Recuerden que teníamos una m. Acá no tenemos una función, sino una m. Entonces incrementamos el registro 0 m veces y lo demás es exactamente la misma idea. Solo que aquí pues muy fácil. Eh, Dependiendo de la longitud de g, pues paramos cuando el trabajo esté hecho, este, dada la longitud del programa g. Entonces el argumento de la corrección sigue siendo aplicable con n igual a 0. Bueno, reuniendo los resultados hasta el momento, llegamos a la siguiente conclusión, que es otro teorema. Toda función recursiva primitiva es computable por máquinas de registros. Bueno, este teorema promete programas de máquinas de registros para todas las funciones recursivas primitivas del capítulo anterior. Pero, por supuesto, acuérdense, tenemos las primitivas recursivas, pero tenemos las funciones recursivas generales, para lo cual usábamos el operador MOV. Entonces, bueno, toda función parcial recursiva general es computable por máquinas de registros. Prueba. Pues lo único que necesitamos es eso, agregar el operador MOV, ¿verdad? Acuérdense, puedo formar la función h de x a partir de qué? De encontrar el mínimo y tal que g de xy nos da 0. Y bueno, el programa obvio pues es el siguiente, ¿verdad? Vamos a calcular g de los primeros n registros, el resultado lo dejamos en n y preservamos los primeros n más 1 registros. Perdón, perdón. Ajá. Lo pasamos a n más 1 preservando n más 2. Los n más 2 registros. Y bueno, pues el trabajo es este. Ya terminamos. Si sí, saltamos.
Si no, incrementamos cero, ¿verdad? Y pues ese es el de regreso, ¿verdad? Es decir, ya encontramos el g de xy que me da cero. Si sí, pues ya terminamos. Y si no, seguimos aumentando el registro cero, ¿verdad? Y hasta que, ¿qué? Pues hasta que, pues eso, lleguemos a encontrar un g de xy que nos dé cero. Entonces, ¿cómo utiliza los programas, los registros del programa? En el cero tiene y, en el uno x1, en el n xn. En n más 1 tiene x, y a partir del n más 2 empieza el espacio de trabajo. ¿Sale? Bueno, como pues ya discutimos en el capítulo anterior, es posible que este programa nunca se detenga. Bueno, este teorema da la mitad de un hecho significativo. Formalizar el concepto de calculabilidad efectiva mediante recursividad general y formalizar el concepto de calculabilidad efectiva mediante máquinas de registros conduce a exactamente la misma clase de funciones parciales. Pronto vamos a llegar a la otra mitad. En particular, el teorema ilustra que las máquinas de registro son capaces de hacer mucho más de lo que podría parecer inicialmente a partir de su muy simple definición. Solo tres instrucciones: incremento, decremento y salto. Bueno, los ejercicios que tienen que hacer es, por esa ocasión, es dar un programa de máquina de registros que calcule cada una de las siguientes funciones. La función 0 de x, que nos da 1, si x es igual a 0. O sea, pregunta, z es 0, x es 0, si sí, nos regresa 1, que tomamos como verdadero, ¿verdad? Si es mayor que 0, nos regresa 0. El producto de xy y el exponencial de xy. Recuerden que el producto se define en términos de la suma. Ya tienen un programa de registros para la suma. Entonces, recuerden que, si lo plantean en términos de composición de funciones, entonces, pues bueno, tienen que usar las herramientas que vimos en esta sesión y pues tienen que usar este lema para poder ver dónde poner las cosas, cómo cuidar el orden de los registros, porque este, finalmente van a necesitar recursividad para que usando la suma hagan el producto y lo mismo para que usando el producto y a su vez la suma que usa el producto hagan la exponencial de x a la y. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Pásenla muy bien y hagan sus ejercicios, por favor. Muchas gracias.